Inés Kreplak, bienvenida a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Bienvenido una Hola, vez ¿cómo más. andan? Muy bien, contentos de verte, de saludarte, de aprender una vez más. Bueno, hoy les voy a traer a una poeta que voy a tratar de ser objetiva, pero no voy a poder, porque capaz que es mi Yo ya poeta te vi. preferida. Sí, te vi ahí contenta con la poeta de Sí, hoy. voy a tratar de hacerle honores. Es muy difícil decir que una poeta es mi poeta preferida porque, bueno, nada, soy muy fanática de la poesía, entonces es Claro, un qué montón. difícil. Pero bueno, hoy les voy a presentar a Juana Viñosi. Ujú. ¿La conocen? No, Nada, nada. Creo que not sí, la me. escuché nombrar, fue algo que posteaste vos en algún momento, si no, Sí. nada, nada de nada. Bueno, entonces voy a empezar. Juana Viñosi nació en Buenos Aires en 1937 y falleció en agosto, dentro de poco se cumple el aniversario, en el 2015 a los 78 años. Murió hace 5 años casi. También en Buenos Aires. Pero desde el 74 hasta el año 2004, Juana Viñosi vivió con su marido en España, en Barcelona más precisamente. Trabajó como traductora, como periodista y por supuesto como poeta. Juana nació en el marco de una familia anarquista, y eso según ella, o sea, digamos, en el marco de una familia obrera, pero sin embargo, al ser anarquistas, eso para ella le permitió tener mucho acceso a una cultura y una educación de calidad como acostumbraban las familias anarquistas a principio de siglo pasado, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, de las dificultades económicas, siempre tuvo una muy buena formación cultural, acceso a la cultura y a la educación. Pasó por la carrera de letras, estudió también un poco de derecho, pero las dos carreras las abandonó en la Universidad de Buenos Aires y en su juventud trabajó un poco como asistente de contabilidad, asistente administrativa y como profesora de contabilidad, algo rarísimo. Completamente ajeno a las Eh, letras. Sí, igual eso fue en su primera juventud. Ujú. Después ella más que nada su trabajo lo volcó a la traducción y al periodismo, porque ya sabemos de la poesía mucho no se puede vivir, sobre todo mientras producís, tal vez después más adelante sí, pero digamos cuando te consagrás, pero es muy difícil vivir de la poesía cuando sos joven. Bueno, a fines de los años 50 se involucró, empezó a militar en el Partido Comunista y se involucró con un grupo un círculo de poetas que capaz lo conocen de oído, que es el grupo Pan Duro, entre quienes estaba Juan Gelman, por ejemplo, Sí, el sí. gran poeta Juan Gelman, del cual espero en algún momento hablarles también. Y también se vinculó con otras personalidades muy importantes como el sociólogo Juan Carlos Portantiero y el editor José Luis Mancheri. La idea de este grupo Panduro era un poco acercar la poesía al pueblo a partir de la política, ¿no? Pero tiempo después Juana va a decir que en realidad el único que ejercía con maestría la poesía política era Juan Gelman y que los demás, bueno, intentaban hacer una poesía que por lo menos tuviera ideología, pero que hacer una buena poesía política solo lo podía hacer el maestro Juan Gelman. Bueno, en 1974 Juana se casa con Hugo Mariani, su marido de toda la vida, su amor de toda la vida, y se van a vivir a Barcelona. Juana se fue pensando que iba a volver a los pocos años, en realidad se fue huyendo del gobierno montonero, como ella lo llamó, y pensó que iba a ser por unos pocos años, pero en realidad por los sucesos, el devenir histórico-político de la Argentina, terminó yéndose del país por 30 años. Ella dice que no era una exiliada, sino que se consideraba más bien una apátrida o una desterrada. Ahí hay toda una cuestión para tener en cuenta de cómo por ahí el Partido Comunista veía el peronismo en esas épocas, ¿no? Que fue un poco modificándose luego, Totalmente, totalmente. incluso a nivel partidario, ¿no? Bueno, entonces en esos 30 años que vivió en España, Juana trabajó como traductora y viajaba mucho a Florencia, Italia. O sea, se la pasaba viajando y vivía un poco en cada lado. Pero hablando más concretamente de su poesía y no tanto de su vida, ella primero publica 2 libros, pero Mujer de cierto orden es un libro que publicó en el 67, cuando tenía 30 años, y es un poemario primero muy representativo de la época, pero marca una voz corrida.
porque dijimos, ¿no? Juana era militante comunista, pero sin embargo no escribía poemas pamfletarios y tampoco pretendía ser una voz como vocera de su partido. Pero digamos, es interesante la voz poética de Juana porque hay una militancia marcadamente desde lo personal, pero desde la poesía un corrimiento. Y esto se puede ver, por ejemplo, si quieren les leo un poquito, para mí me parece que una buena forma de entender como cuál es la voz poética es mostrando el ejemplo. Totalmente. Y entonces me gustaría leer un poema en donde muestra algunos aspectos que después les voy a mencionar de su poética. Este poema se llama Esprit o Sentido del Humor, como gusten. Ese es el título. Y está en este libro Mujer de cierto orden. Hace unos días he decidido luchar. Y la sola idea de la lucha me ha producido un cansancio tan infinito que hasta mis mejores amigos guardan una distancia respetuosa. Además, como he pasado al lado de los ríos más famosos del mundo y no me suicidé en ninguno, mi falta de amor por la humanidad está suficientemente demostrada. Como siempre hablo de los demás, pero digo yo, todos pueden dormir serenos, pensando que estas locas historias solo pueden ser mías, que ya sabemos qué clase de persona soy. Mis mejores amigos sufren en distintas partes del mundo, y yo escribo cartas graciosas, sentada en medio del desierto bajo el sol de enero, mientras mis vidas muertas insisten en volver. Algunos de mis mejores amigos no se engañan y me ofrecen tardes plácidas, retiran los objetos molestos, hacen lugar a mi ruido. Como soy infinitamente perezosa, creo que nunca intentaré luchar, pero por eso casi nadie me saluda. Otros dicen pobrecita y mis mejores amigos se burlan despiadadamente de los ingenuos y no me hacen caso. Estamos repasando la obra de Juana Viñosi aquí en Demencia Temporal. Mujer de cierto orden es lo que acabas de leer, ¿lo dije bien? Está en el libro Mujer de cierto orden y el poema se llama Esprit o Sentido del Humor, como gusten. Lo sentí cercano a Hellman y no sé si es porque lo nombraste o porque hay algo de su decir que lo asocié. Y sí, bueno, digamos, pertenecían al mismo grupo, en esos momentos seguramente se leían, no sé este poema en particular, pero seguramente se leían y compartían la sociedad. Los gustos poéticos, las lecturas, y seguramente también se leían entre ellos. Pero bueno, acá se ven algunos aspectos interesantes, ¿no? Como una voz, primero el sentido del humor, la ironía, cierta ternura también, y una fuerte presencia del yo, pero de un yo como un yo máscara, que ahora también les voy a hablar de eso, como una construcción de un yo que no sé si necesariamente se vincula, ella dice que no, que siempre construyó una especie de personaje para su poesía, porque si bien transmitía mucho sufrimiento y dolor, en realidad su vida no era así. Pero bueno, como que hay también una cierta autocrítica respecto también de su vínculo con la poesía más directamente política, ¿no? No sé si se llega a apreciar. Y también un corte, no sé si la apreciación fue porque la antecedía la descripción de su mudanza al viejo continente, pero una especie de melancolía es un lugar común que no quiero nombrar, pero digo melancolía para no tomar mucho tiempo reflexionando, y también de poder domar sus sentimientos y por ahí la interpretación de la mirada ajena sobre ella, cuando ella habla de cómo se posicionan sobre ella, la opinión que hay, un poco en tono burlón, un poco en tono superado, un poco en tono melancólico. No sé si estoy dando en la tecla. Sí, además aparecen siempre los amigos, sí, como los grupos sociales, ¿no? La mirada de los otros está muy presente, sí, en toda la poética de Juana. Igual este poema es anterior a su exilio, pero ya está marcando como algo de su voz poética. Bueno, ella publicó Los Límites en 1960, Tierra de Nadie en el 62, Regreso a la Patria, está Mujer de cierto orden, que es del 67, que ya lo nombré, Regreso a la Patria, Interior como poeta en el 93, Partida de las grandes líneas en el 97, y en el 2000 publica La Ley tu Ley, que es este libro que yo tengo ahora, que es la poesía reunida,
que se consigue, está editado por Adriana Hidalgo, toda la obra poética de Juana Vignosi que se consigue hoy está editada por esa editorial, y ahí ella elige dejar afuera los primeros 2 libros de poemas y empezar con Mujer de cierto orden en adelante. Y luego continúa publicando, y lo que cuenta Mercedes Halfon, que es una poeta joven que es como su albacea, es la que Juana le dejó su herencia, como el destino de su obra tras su muerte, lo que dice es que nunca pensó en publicar en vida su obra completa, porque para ella eso era como una especie de cerrar la obra, ¿no? Y claro, que ella quería escribir permanentemente y continuar en la búsqueda poética, y no dejar todo como cerradito, como en un lugar, o quedarse en el lugar de poeta consagrada ya en vida, y entonces sigue publicando, publica en el 2010 Si alguien tiene que ser después, que es este libro que tengo acá, que es una preciosura, en donde aparece un poco la reflexión sobre la vejez, sobre el lugar, o sea, cómo se ve ella como poeta, cómo la ven los demás también como poeta, y también aparecen unos poemas más ligados a la madre, como al recuerdo de la madre, que es algo que suele suceder en las mujeres en cierta vejez, que empiezan como más cercanos a la muerte, empiezan a recordar su vínculo con la madre, una especie de vuelta, yo lo leo así, como una especie de vuelta al útero, ¿no? Una regresión, una pequeña regresión, me gusta también porque sortea lo que es la contemplación y el cierre y el retiro, de alguna manera lo busca regatear, tú dirás si lo logra o no, pero lo busca regatear, pero se permite esas contemplaciones que solamente altos puntos de la edad lo puede dar a un artista de tal tamaño y tal capacidad. No sé qué opinas vos, Inés. Sin embargo, sí, pero sin embargo la mirada que tiene de la madre, que esto lo vamos a ver lo vamos a escuchar a ella leyendo uno de los poemas de este libro en un ratito, no es una madre idealizada, no es una madre santa, no es una madre necesariamente, o sea, ella tampoco la ve como mala, sino que es una madre rígida, es una madre que pone límites, que tiene cierta severidad, y eso se muestra, lo muestra Juana en sus poemas, no es eso como la idealización, ahora lo vamos a ver. Después continúo con el repaso como de los libros. En el 2014 publica un libro que es muy interesante, que se llama Las poetas visitan a Andrea del Sarto, que es un libro de poesía muy vinculado a la pintura. De hecho, bueno, yo supongo que este trabajo que ha hecho Juana en Florencia le acercó mucho a la obra de los grandes pintores clásicos italianos, y entonces hace ese libro que es sobre como una reflexión, un diálogo con la obra del pintor Andrea del Sarto. Y en el 2019, ya después de su fallecimiento, se publican Los Novísimos, que son todos los poemas que ella dejó, o sea, los tenía pensado para publicar, pero que los dejó como poemas inéditos, y de esta publicación se encarga Mercedes Halfon, que ya les mencioné antes. Si me permiten, a mí me gustaría leer un poema que se llama La literatura en serio, y que a mí me parece que, no sé, como que a mí me representa mucho, creo que claro, soy un poco fanática de este poema, y que también sigue mostrando a Juana como en su voz. La literatura en serio de Juana Vignosi por aquí Inés Crepla, cuando tú gustes. La literatura en serio. Como sufro y me aburro, resulto bastante divertida. A veces represento situaciones, la mujer comprensiva, el hombre triste. Como no tengo sentido de la oportunidad, puedo interrumpir la mejor escena de amor, y para que nadie dude de mi inteligencia, me ocupo de problemas casi ridículos. Rodeada de gente que espera cosas de la vida o practica la tragedia, mis explosiones de júbilo son bastante frecuentes, y como me regalo horizontes, cucharas que vacían mi corazón, casi siempre estoy triste. Por eso mi alegría es digna de verse. Muy bello, muy bello. Muy bueno. Muy bello. ¿Es tu favorito? ¿Es uno de tus favoritos? Y sí, yo creo que también me habla a mí, por algo debe ser, habla de mí, por algo debe ser uno de mis favoritos. Y además eso de tomarse la literatura en serio, pero a la vez, no tanto, ¿no? Como poder reírse un poco de esa mirada
altiva, ¿no? Y de tomarse, no sé, hay un montón de cosas que diría, pero tampoco quiero hablar de mí, es una columna sobre Juana Viñoz. Habla de vos, Cine, habla de vos. Bueno, otro día. No, bueno, lo que es interesante es que si bien Juana Viñosi forma como, si uno tiene que posicionarla, la toma como parte de la tradición de la poesía de los 60, que se acuerdan que Susana Tenon, en un poema que les leí la semana pasada, un poco se burlaba de eso, ¿no? De que Sí. son todas las poetas de los 60, como la generación, porque es contemporánea a Susana Tenon, a Alejandra Pizarnik, digamos, es una época importante para la poesía, incluso por fuera de las mujeres, ¿no? Pero sin embargo es interesante que Juana Viñosi se fue ayornando a la época y siempre tuvo como mucho diálogo con los poetas jóvenes. Y entonces es interesante que hoy es una voz retomada por la poesía más contemporánea y es muy leída todavía por los jóvenes. Y también ella, bueno, fue como amadrinando en algún punto a poetas como Martín Rodríguez, Mercedes Halfon, Martín Gambarota, a quienes también los nombró como herederos porque ella se murió con su marido ya fallecido y sin hijos. Entonces les dejó la casa a uno, los bienes materiales a otro y la obra poética a otra, ¿no? Entonces en algún punto también continuó esa herencia poética, pero también como en la continuidad de su obra para los poetas jóvenes. Y esto se puede ver también un poco de todo esto que yo estoy diciendo en un documental que se estrenó el año pasado en el Festival de Mar del Plata, que se llama Las poetas visitan a Juana Viñosi, que se cuenta todo esto, ¿no? Que lo dirige Laura Citarella junto con Mercedes Halfon. Y es una especie de documental que reconstruye un poco estos últimos años de Juana Viñosi. Igual yo no lo pude conseguir, no sé si está disponible en internet, pero bueno, ya están atentos por si sale en algún momento. Por favor, ayúdennos a conseguirlo. Con Nine tenemos muchas militancias de materiales muy difíciles de conseguir, entre ellos el documental de Juana, alguien que nos ayude. Necesitamos un blockbuster virtual ya. Un blockbuster virtual ya, por favor. El otro día estábamos pidiendo a alguien que nos preste una plataforma por Twitter. Ya estamos haciendo cualquier cosa con mendigando, sí. Bueno, entonces, como les decía, no sé si por ahí dije muchas cosas o hablé muy rápido, pero para mí es una poeta muy joven, a pesar de que, digamos, vivió hasta los 78 años y como para mí en algún punto un poco punk. No sé si por sus orígenes anarquistas o por su cierta, no sé, como que yo la defino así. También era dulce, pero además, peleadora, medio, o sea, muy comprometida, pero también repelente, era incisiva. Los últimos años la agarraron, según lo que contaba la gente, iba a las lecturas y era un poco belicosa, capaz por ¡Ay, somos nosotras! Sí. Dulces, peleadoras, belicosas, repulsivas, todas nosotras. Pero muy, claro, tiernas también, porque si se ven, hay algunos poemas de Juana que son muy tiernos, que la querés abrazar, pero después, sí, parecía que era brava. Te la manda a guardar. Sí, sí. Bueno, y nada, de hecho, bueno, a mí me gustaría, si quieren, la escuchamos a ella, que lee uno de sus poemas en el programa de Cristina Mucci, en Los Siete Locos, lee uno de los poemas de Si alguien tiene que ser después, que se publicó se editó en el 2010. De hecho, corregime si me equivoco, es la primera vez que, por una cuestión también de tiempo, de cronología, que podemos ver a la poeta leyendo su obra en vivo, más allá de que habíamos visto material, esta vez ella presencialmente en un tesoro de la cultura como es Los Siete Locos en la TV pública hace unos 10 añitos más o menos. Tenemos el video, la lectura aquí requerida. Oraciones a la madre. Y vengo a excusarme, a decirte que aún hoy, ya casi en el final, no sé qué protección esperar más que los mitos que implacablemente me impusiste. Leo en las poetas: Madre del horror, ampárame en tu mundo sin dolor. Pero vos marcabas mi vida para la verdad, el desamparo. Y yo solo puedo disculparme y arrepentirme de no haber caído por miserable en todos los abismos que soñabas para mí. Juana Viñosi, lectura en Los Siete Locos.
lo buscamos, si no, el título del poema donde menciona a su madre. Si no, lo buscamos después, si no lo tenés cine a mano. Pero Che, No tiene título. no tiene título. Excusado. No. En este libro de poemas hay muchos poemas que no tienen título. Empieza directamente así. Leo siempre en las poetas invocaciones a la madre, que además, ¿no? Como viene a traer, cómo se muestra en la poesía a la madre y trae otra imagen, ¿no? Una imagen más brava, más severa Totalmente. de la madre. no sé qué protección esperar más que los mitos que implacablemente me impusiste. Es tremendo. Lo googleé. Es terrible, Inés, esa poesía la quiero leer toda. De las que escuchamos es la que más me gusta cómo lee. Mirá, qué loco. Porque encima tiene algunas marquitas como en la dicción que no son perfectas. Sí. No, bueno, eso no solo no me parece un problema, sino que además me encanta. Me gusta porque es la que más sentí que estaba diciendo. No me gusta que se lea poesía, con una manera de leer poesía. Me gusta que ella siento que está diciendo lo que está diciendo. Lo que está diciendo, pues, lo mismo que el que canta, pero que está concentrado en lo que está diciendo, como es eso, te está diciendo algo, que, bueno, es una poesía, pero te lo está diciendo. Me encantó como lo leyó. Y me gustó mucho el poema, y me parece toda la descripción que vos hiciste de ella, implacable y tierna. Sí, y además vos marcabas mi vida para la verdad, el desamparo, ¿no? No. Sí. Y no sé si la está criticando necesariamente, o sea, a mí me parece que no, o sea, no es un palo para la madre, es así, está mostrando eso, ¿no? Como, de hecho, bueno, decía eso, que para la madre, lo dice en el programa de Cristina Mucci, en Los Siete Locos, dice, wow, qué severa su madre, le dice Cristina, y dice, sí, era rígida, era severa. Y vos no, vos saliste como tierna. Bueno, sí, siempre pensé que yo era una boluda, como demasiado tierna, pero en realidad igual a mí me dicen que yo soy brava también, ¿no? Y sí, era brava. Ha protagonizado la columna de hoy de Inés Crepla, Juana Vignosi, entre la ternura y el punk, entre el reanalizando algo que parece un reproche, de golpe es una cruda realidad y cómo recrudece esto en nosotros. Me gustaría, antes de como siempre, agradecerte, aprendemos mucho escuchándote, Inés, pero mencionaste una particularidad que es que, corregime si me equivoco, se pueden conseguir directamente los materiales de Juana Vignosi en Librería Corneja, ¿dije bien? Sí, perfectamente. Esa librería tiene mucho material poético, tiene una mesa enorme de poesía y está en el barrio de Villa Urquiza y pueden conseguir ahí los 3 libros. Y hay otro, bueno, yo tengo acá los 3, pero está también el de la pintura que les mencioné, de la visita a Andrea del Sarto, y está también para ahí. Y una cosa que me gustaría decir, Sí. que me parece que voy a citar como dos fragmentos de poemas que me parece que trazan un recorrido de la obra de Juana que me gustaría como para cerrar, que es esto, ¿no? Ella dice en uno de sus poemas más antiguos, si toda vida es referencia a nuestra vida, espero dejar una palabra que ampare a alguien en estas tardes inhóspitas de recuerdo, ¿no? Como la idea de, bueno, que le sirva a otros mi poesía para ayudarlos. Y termina su vida con este tipo de versos. No hay nada más patético que la canción del verano, la canción del momento, pasado ese verano, pasado ese momento. Hermoso. Muy bueno. Hermoso. Hermoso. Casi un tuit. Hermoso. Por eso, sigue siendo RT. joven. Sí, joven, punky y tiernísima. Así que la columna de hoy a Juanita Vignosi, que en paz descanse. Inés, Soy fan, ya me compré un libro de ella. totalmente. Yo también. ¿Ya se pueden entrar a las librerías? ¿Qué sabemos de eso? Sí, ¿no? No, técnicamente podés hacer retirar. A ver, acá por ejemplo en Avellaneda están abiertas, pero no podés ingresar a revisar libros. Podés entrar al negocio, decir yo Claro. quiero ese, te lo dan. No se puede deambular de momento. ¿Está la LEF? ok. Está la LEF. LEF Tevi abierta? Sí, está la LEF abierto, pero para
take away. No me gusta decir take away de libro porque take away es de comida, pero Es rarísimo. es rarísimo. Pero para ahora quiero ese libro y te lo dan con todos los protocolos. No puedes entrar a deambular. Ojalá que pronto podamos Champi, porque Bien. se extraña. Tenemos que pedir canje del Aleph. Hace muero. libre el Aleph, dice Champi. Tenemos que pedir canje del Aleph, que nos manden libros. La librería no el libro, Bueno, no la librería. Y librería La Corneja, librería. por supuesto. ¿Cómo Inés? Y librería Corneja, por supuesto. Por supuesto. digo. No, se pide en general se pide Yo por... estoy acá en el Instagram de Librería Corneja, Corneja. Corneja. Muchas cosas me tientan, qué ganas. Me voy a comprar el libro de Juana. Por internet, En ¿verdad? general se pide por Instagram y lo pasas a retirar. Eso es lo que se están haciendo para que no te quedes mucho tiempo ahí en las librerías. Claro. Esperemos pronto. ¿Sabés, Ine, que el nombre de tu columna inspiró una subcolumna o una subforma de hacer radio que tengo que se llama La Ruta de Tierra? No sé si estuviste escuchando estos días, que es básicamente plantea como una ruta clandestina paralela por la que voy yo. O sea, tenemos la hoja de ruta que tiene Tevi maneja que es la hoja de ruta Claro. donde dice qué pasa en cada programa, cada momento, qué temas se tratan y paralela a la hoja de ruta está el camino de tierra. La fuerza para La policía. ruta de la banquina puede ser también. También es la banquina. Esa está cerquísima de la banquina, está al lado. Está banquineando todo el tiempo. Inés, muchísimas gracias como siempre por esta columna, por inspirarnos a otras secciones también. Y el próximo martes te esperamos, ¿te parece? Bueno, gracias. Un Nos besote. vemos la semana que viene. Hasta la Chao. semana que viene. Mua. Adiós. Inés Gracias. Kreplak, nuestra columnista de literatura en la ruta del Tentempié. Vamos a ir con Ay, por un... poco corto yo el Skype. Tranqui, no, Me no. autopercibí, Inés. Le quédate para el corte final. Vamos con Mika, Grace Kelly y después cerramos el programa.